David poseía conocimientos que muchos desconocían. En el capítulo 17 de Samuel, el ejército israelita se enfrentó a los filisteos y a su imponente campeón, Goliat. Durante una visita al campamento para ver a sus hermanos mayores, David se encontró con Goliat por primera vez. La actitud de enfrentar y lidiar con cualquier cosa reconocida como peligrosa, difícil o dolorosa, en lugar de retirarse de ello, cualidad de ser intrépido o valiente, valor. Esa es la definición de coraje según el diccionario Webster's New World. El ejército filisteo se posicionó para la batalla cerca del valle de Ela, al suroeste de Jerusalén y cerca de Gat. Saúl y su ejército se reunieron en las cercanías, dividiéndose por el valle de Ela. Un campeón llamado Goliat desafió a los ejércitos de Israel durante 40 días, saliendo diariamente del campamento filisteo en busca de un oponente digno. Vemos lo que les sucedió a los israelitas cuando Goliat apareció. Samuel 17, versículo 11. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras de los filisteos, quedaron consternados y muy asustados. Goliat no era algo que se pudiera dar por sentado. El hombre era realmente enorme, con una punta de lanza de unas 15 libras, una coraza de alrededor de 125 libras y una altura de entre 9 y 11 pies. Sería imprudente subestimarlo como oponente. Era normal que todos en el campo tuvieran miedo. Incluso el rey estaba asustado. ¿Cómo podrían los soldados normales tener valor si el rey estaba asustado? ¿Cómo podrían los soldados normales tener valor si el rey estaba asustado? En una ocasión, mientras David llevaba suministros a sus 3 hermanos mayores en el frente de batalla, escuchó las burlas del gigante y vio el miedo en los rostros de los soldados hebreos. David también podría haber tenido miedo porque nadie lo respetaba, principalmente debido a su juventud. Samuel 17, versículos 26 a 30, Biblia ampliada. Entonces David habló a los hombres que estaban junto a él sobre lo que se hará con el hombre que mate a este filisteo y quite la vergüenza de su burla a Israel. Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso que se ha burlado y desafiado a los ejércitos de los vivientes? ¿Dios? Los hombres le dijeron que eso es lo que se hará con el hombre que lo mate. En ese momento, Eliab, el hermano mayor de David, escuchó lo que le decía al hombre y se encendió en ira contra David. Le preguntó por qué había bajado allí y con quién había dejado las pocas ovejas en el desierto. Eliab conocía la presunción, el exceso de confianza y la maldad en el corazón de David, ya que pensaba que había bajado para ver la batalla. Pero David respondió: ¿Qué he hecho ahora? ¿No era solo una pregunta inofensiva? Luego, David se apartó de Eliab y se dirigió a otro hombre, haciéndole la misma pregunta, y obtuvo la misma respuesta que la primera vez. Su hermano pensó que era solo un niño, en busca de emoción. Además, el rey Saúl pensó que David era demasiado joven para enfrentarse a Goliat. Samuel 17, versículos 31 a 33, Biblia ampliada. Cuando las palabras que David habló llegaron a oídos de Saúl, él envió a buscarlo. David le dijo a Saúl que nadie debería desfallecer ante Goliat. Su siervo saldrá y peleará contra este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David: No puedes ir contra este filisteo para pelear contra él, porque eres solo un joven y él ha sido guerrero desde su juventud. Después de un tiempo, Saúl aceptó la propuesta de batalla entre Goliat y David. Uno pensaría que después de esto, David sería respetado, pero incluso Goliat, la causa del problema, le faltó al respeto. Samuel 17, versículos 41 a 43. El filisteo salió y se acercó a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró a su alrededor y vio a David, se burló y lo menospreció, porque no era más que un joven de tez rubicunda y hermosa apariencia. El filisteo dijo: ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con varas de pastor? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Ese día, David se enfrentó tanto a su hermano Saúl como a Goliat, y ninguno de los dos mostró mucha confianza en él. Pero, ¿por qué siguió avanzando? Pisoteando cada falta de respeto a cada paso. Algunos nos menospreciarán por diversas razones, ya sea por nuestra juventud o vejez.
que nadie te menosprecie a causa de tu juventud, sino sé un ejemplo y modelo para los creyentes en la palabra, conducta, amor, fe y pureza moral. Timoteo 4, versículo 12. Es lamentable que algunas personas, sin querer, menosprecien a los jóvenes etiquetándolos como la iglesia del mañana. Además, hay quienes creen que una vez que una persona llega a cierta edad, ya no es capaz de contribuir a su comunidad espiritual. Algunos dudan de nuestras capacidades, pero Dios no es como los hombres. A veces tenemos miedo porque dudamos de nuestras propias habilidades. A veces somos como los israelitas de la antigüedad cuando, tras el informe negativo de los 10 espías sobre la tierra de Canaán, nos vimos como saltamontes ante nuestros propios ojos y así fuimos ante los ojos de ellos. Números 13, versículo 33. La pregunta es, ¿por qué David no estaba aterrorizado por Goliat, mientras que todo el ejército de Israel, incluido Saúl, tenía tanto miedo? Razón número 1. Confiaba en el Dios vivo y verdadero. Samuel 17, versículo 26, Biblia amplificada. Entonces, David dirigió sus palabras a los hombres que lo acompañaban. Se cuestionó, ¿cuál será la recompensa para aquel que derrote a este filisteo y libere a Israel de la vergüenza que nos impone? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se ha atrevido a burlarse y desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¡Dios! Mientras otros guerreros se enfocaban en los riesgos de la batalla o en los posibles beneficios de la victoria, David mostró una preocupación única por la honra del Dios vivo y la reputación de Israel. Esto evidencia claramente que David era un hombre conforme al corazón de Dios, interesado en aquello que importa al Señor. Él percibió el conflicto desde una perspectiva espiritual, más allá de lo material o carnal. Cuando los hombres de Israel se referían a este hombre, David lo llamaba este filisteo incircunciso. Mientras ellos comentaban, seguramente ha subido a desafiar a Israel, David destacaba que en realidad desafiaba a los ejércitos del Dios viviente. Cuando mencionaban el hombre que lo matará, David se refería al hombre que derrotará a este filisteo y eliminará la afrenta a Israel. David veía las circunstancias desde la perspectiva del Señor, mientras que los hombres de Israel solo lo hacían desde la perspectiva humana. Esta misma perspectiva se mantuvo cuando David enfrentó a Goliat. Cuando el filisteo amenazó a David diciendo, «Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo», David respondió con valentía, «Ven a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy Jehová te entregará en mis manos. Te heriré, te cortaré la cabeza y entregaré los cuerpos del ejército filisteo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Así toda la tierra conocerá que hay un Dios en Israel». 1 Samuel 17, 44-46. Puede imaginarse el eco profundo de la voz de Goliat resonando en las colinas alrededor del valle de Ela. Este sonido sembró temor en el corazón de cada soldado israelita y, posiblemente, también en algunos de los soldados filisteos. La respuesta de David, expresada con su voz juvenil, quizás incluso entrecortada, generó risas entre los filisteos y dejó horrorizados y avergonzados a los israelitas. David afirmó, «Tú te enfrentas a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo me presento ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado». Dios establece una clara distinción entre él y Goliat, sin atribuirle méritos a este último. David declara, «Vengo a vosotros en el nombre del Señor de los ejércitos», es decir, como representante del Dios que comanda los ejércitos celestiales. «Soy un hombre enviado, en misión de Dios». Leemos, «Hoy el Señor os entregará en mi mano». La confianza de David crece al decirle a Saúl que matará a Goliat, pero va más allá al dirigirse directamente a Goliat y afirmar que el Señor actuará este día, añadiendo que lo herirá y le quitará la cabeza, un detalle vívido y valiente. David cuida de especificar que el Señor os entregará en mis manos. Su valentía proviene de su fe en Dios, reconociendo que Él tiene el control del conflicto. A pesar de que este evento hizo famoso a David, su motivación no fue el beneficio personal.
Actuó con el deseo de honrar y glorificar al Señor en lugar de buscar reconocimiento propio. Su objetivo final era difundir el mensaje de que hay una presencia divina en Israel que todos deberían reconocer. Leemos: Él os entregará en nuestras manos. Destaca la humildad de David al no afirmar que los entregará en mis manos, reconociendo que esta fue una batalla que peleó en nombre de todo Israel. Si no confiaban en el Señor, David confiaría por ellos. Nuestra fe inquebrantable en Dios nos capacita para resistir a Él y sus tentaciones. 1 Juan 5:4, Biblia amplificada, expresa: Porque todo aquel nacido de Dios sale victorioso y vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe persistente y continua en Jesús, el Hijo de Dios. La segunda razón por la que David fue valiente fue que se apoyó en experiencias pasadas en las que Dios lo protegió. Así lo expresó David a Saúl cuando el rey dudó de él. 1 Samuel 17:34-37, Biblia ampliada. Pero David dijo a Saúl: Tu siervo estaba cuidando las ovejas de su padre, y vino un león o un oso y tomó un cordero del rebaño. Salí tras él, lo atacé y rescaté al cordero de su boca. Cuando se levantó contra mí, lo agarré por las barbas, lo golpeé y lo maté. Tu siervo ha matado al león y al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. David afirmó: El Señor, quien me libró de las garras del león y de las garras del oso, me librará también de la mano de este filisteo. Y el alma respondió a David: Ve y que el Señor esté contigo. Saúl simplemente le estaba indicando a David que él tenía más experiencia como soldado de la que David había vivido. ¿Cómo podrías vencerlo? Esto demuestra que Saúl solo consideraba los aspectos físicos de la batalla, descuidando la dimensión espiritual. Este es el patrón común en la preparación de Dios. Nos llama a ser fieles en donde estamos y luego utiliza nuestra fidelidad para lograr cosas más grandes. Si David hubiera retrocedido ante el león o el oso, no estaría preparado para enfrentar a Goliat, pero fue confiable entonces y lo será ahora. David aumenta en valentía a medida que avanza la historia. Al principio, dijo que alguien debería enfrentarse a Goliat por una causa justa. Luego, afirmó que él mismo pelearía contra Goliat. Ahora asegura que matará a Goliat. David no sabía que estaba siendo preparado para enfrentarse a un gigante mientras era pastor y luchaba contra leones y osos. A menudo no reconocemos el propósito de Dios en nuestra preparación, pero David puede consolarse sabiendo que el Señor siempre lo ha provisto y continuará haciéndolo. David entendió que la ayuda pasada de Dios era una señal de su ayuda futura. Saúl también lo sabía. Confía en Dios porque Él estuvo a su lado en el pasado. Así lo expresó David a Saúl cuando el rey dudó de él. 1 Samuel 17:34-37, Biblia ampliada. Pero David dijo a Saúl: Tu siervo estaba cuidando las ovejas de su padre, y vino un león o un oso y tomó un cordero del rebaño. Salí tras él, lo atacé y rescaté al cordero de su boca. Cuando se levantó contra mí, lo agarré por las barbas, lo golpeé y lo maté. Tu siervo ha matado al león y al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. David afirmó: El Señor, quien me libró de las garras del león y de las garras del oso, me librará también de la mano de este filisteo. Y el alma respondió a David: Ve y que el Señor esté contigo. Saúl simplemente le estaba indicando a David que él tenía más experiencia como soldado de la que David había vivido. ¿Cómo podrías vencerlo? Esto demuestra que Saúl solo consideraba los aspectos físicos de la batalla, descuidando la dimensión espiritual. Este es el patrón común en la preparación de Dios. Nos llama a ser fieles en donde estamos y luego utiliza nuestra fidelidad para lograr cosas más grandes. Si David hubiera retrocedido ante el león o el oso, no estaría preparado para enfrentar a Goliat, pero fue confiable entonces y lo será ahora. David aumenta en valentía a medida que avanza la historia.
Al principio, dijo que alguien debería enfrentarse a Goliat por una causa justa. Luego, afirmó que él mismo pelearía contra Goliat. Ahora, asegura que matará a Goliat. David no sabía que estaba siendo preparado para enfrentarse a un gigante mientras era pastor y luchaba contra leones y osos. A menudo no reconocemos el propósito de Dios en nuestra preparación, pero David puede consolarse sabiendo que el Señor siempre lo ha provisto y continuará haciéndolo. David entendió que la ayuda pasada de Dios era una señal de su ayuda futura. Saúl también lo sabía. Confía en Dios porque Él estuvo a su lado en el pasado. La piedra se incrustó en la frente del gigante, quien cayó de bruces al suelo. David, con valentía, venció al filisteo utilizando solo una honda y una piedra. Después, al percatarse de que no tenía espada, corrió hacia el enemigo caído, se posicionó sobre él, le arrebató la espada y con decisión le cortó la cabeza. La derrota del formidable campeón filisteo provocó la huida de sus compatriotas. Esta victoria demostró que, al caminar con fe, David pudo sobreponerse a las circunstancias desfavorables. La Biblia, en Efesios 6:13, aconseja: toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y después de haber vencido todo, mantenerte firme. David triunfó cuando las expectativas eran escasas, como narra 1 Samuel 17:48-51. El relato resalta que, al enfrentar el mal y la adversidad, debemos mantenernos firmes y confiar en Dios. Romanos 8:31 proclama: ¿qué diremos, pues, a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Además, 1 Corintios 15:57 nos asegura que gracias a nuestro Señor Jesucristo somos más que vencedores. La historia de David nos inspira a obedecer como Abraham, servir como Josué, reprender el pecado como Esteban y hablar la verdad como Pablo. David se mantuvo firme frente a la tentación de huir, obteniendo una victoria significativa para el pueblo de Dios. La pregunta que surge es: ¿estaremos del lado de Dios? ¿Quiénes seguirán a Jesús defendiendo la verdad en medio de la adversidad? El coraje, según se destaca, implica permanecer de pie cuando todos quieren huir, hablar cuando el miedo paraliza a otros, y actuar con integridad moral ante el peligro. Aunque todos experimentamos el miedo en algún momento, el coraje nos impulsa a actuar correctamente. La fe, como la de David, nos lleva a la victoria. El texto enfatiza que, como cristianos, debemos vencer el temor que impide responder al Evangelio. Hechos 24:25. El miedo puede llevar a la pérdida del alma. Apocalipsis 21:8. Pero la confianza en Dios y la valentía nos conducirán a realizar maravillas en su nombre. Las motivaciones para tener coraje son claras. Pertenecemos a Jesús, Dios nos reivindicará y ni siquiera la muerte puede causarnos daño real. Mateo 10:28 nos recuerda: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Por lo tanto, el texto concluye instando a mantener la valentía, ya que, al seguir a Jesús, incluso en la confrontación más difícil, encontraremos seguridad y significado eterno. Lo peor que las personas pueden hacerte es enviar tu esencia eterna al paraíso. En cuarto lugar, Dios siempre está cerca de ti. Mateo 10:30 declara: pero hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados porque el Padre es soberano y tiene conocimiento completo. Los cabellos de tu cabeza están todos contados. ¿Quién puede enumerar tus cabellos? Ningún ser humano puede contarlos sin acercarse, lo cual indica una atención cercana, cuidadosa e íntima, y ese es el punto. Tu Padre no está lejos cuando estás sufriendo. Él te ama y está cerca. En quinto lugar, Dios guía tu vida con manos amorosas. Cree en la soberanía de Dios, pueblo de Dios. En sexto lugar,
Las advertencias de Pablo. Cuando lees por primera vez la palabra de Dios, especialmente cuando lees los consejos de Pablo a su joven discípulo Timoteo, puedes entender por qué se requiere valentía. Muchos de nosotros a veces vivimos en función de la aprobación y aceptación de los demás. ¿Aún no hemos crecido lo suficiente para ser nuestra propia persona en Cristo y cuando recibimos miradas desaprobadoras, gestos de desdén o palabras despectivas, nos sentimos tan aplastados que simplemente dejamos de hablar de cosas que podrían hacernos ser rechazados? Deseo que consideres a Cristo tan glorioso que su aprobación valga más que 10.000 gestos de desaprobación. Espero que comprendas la fuente y la profundidad del coraje que necesitarás al abordar esta situación. Segunda Timoteo 4:3-4, Biblia ampliada, nos advierte: porque llegará el tiempo cuando los hombres no tolerarán la sana doctrina y la instrucción exacta. Los desafiarán con la verdad de Dios, pero querrán que sus oídos les hagan cosquillas con algo agradable. Acumularán para sí muchos maestros, uno tras otro, escogidos para satisfacer sus propias necesidades y deseos, y apoyarán los errores que sostienen. Apartarán sus oídos de la verdad y se sumergirán en mitos y ficciones hechas por el hombre, aceptando lo inaceptable. En séptimo lugar, hay otra razón, además de las palabras de Pablo a Timoteo, por la cual creo que este mensaje sobre la valentía es tan crucial. Tiene que ver con la época en la que vivimos. Mantengámonos firmes con valentía, como nos insta Mateo 10:27. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo en la luz, y lo que oís en voz baja, proclamadlo desde los terrados. Por lo tanto, la idea de este versículo es abrir la boca. No cedamos ante el espíritu de la época y seamos cobardes. Seamos valientes.